Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión, que la podemos plantear luego, vamos a continuar con el último módulo. El último módulo eh, también lo que lanza pues es unas cuantas herramientas para que trabajéis sobre ellas, pues sobre todo pues aquellos que estéis interesados en incorporarlas a vuestro quehacer laboral, profesional o académico. Bueno, lo que voy a tratar aquí es de reproducibilidad, flujos de trabajos y cómo integrar Stata con otro software. El primer tema que es relevante es el tema de la reproducibilidad, que tiene que ver con lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, en el caso de la reproducibilidad es importante por varias razones. La primera de ellas es que cada vez hay más exigencia por parte de las revistas en que el trabajo sea reproducible. Esto es particularmente eh, importante o imprescindible, pues sobre todo en las mejores revistas de la especialidad. Pues sobre American Economic Review, Journal of Political Economy y demás. Y bueno, pues otras pues que son quizá de un calado un poco menor, pero también van por esta senda. El que lo ha llevado más al extremo es American Economic Review, que tiene incluso un editor para todos estos temas y es una persona que como mínimo lo que hace es lleva a cabo los cálculos utilizando el material que tú le has provisto para llegar a los resultados, para verificar que los resultados que tienes efectivamente se derivan de esos datos. La persona, el editor este, no se encarga de ver si hay otras especificaciones distintas que podrían haberse llevado a cabo, etcétera. No, digamos que eso es algo que van a poder hacer los lectores o los evaluadores o quien sea con los materiales que van a estar disponibles online. Aunque esto a veces tiene un poco de trampa porque hay datos que no se pueden postear online, con lo cual la posibilidad de reproducibilidad pues tampoco es tan clara, sobre todo pues en datos administrativos o cuestiones por el estilo que no están disponibles libremente, pues bueno, pues en fin, o datos que implican el pago de alguna tasa, pues uno se encuentra con que lo que está es la sintaxis, pero no puede reproducirlo. La página de Twitter de este American Economic Review de datos, pues está bien porque también da unas buenas pistas. American Economic Association Data, algo así es. Data Editor está bastante interesante porque incluso da pues algunas pistas de cómo hacer este tipo de trabajo y bastantes links y demás, ¿no? Pues para que se pueda, por ejemplo, esto lo leí el otro día, pues lo que dice es que al especificar la ruta siempre uses de esta forma la barra y no de la otra forma, porque la lee de esta manera pues en todas las plataformas. Yo es algo que, por ejemplo, pues no sabía. O sea, la lee, en este caso, pues lo leería tanto en Stata, como, perdón, tanto en Windows, como en Mac, como en Linux, ¿no? Stata es un programa que funciona con todas las plataformas. Y como veis, pues yo no lo hacía. Entonces, bueno, pues es otra cosa que he acabado de aprender. Y después, pues bueno, también te deben dar algunas pistas, etcétera. Yo este Twitter no lo conocía hasta hace un par de semanas, ¿no? Es bastante interesante, incluso tienen, tienen aquí algún tutorial, algún consejo, etcétera, ¿no? Está bastante interesante. Entonces, si queréis echarle un vistazo, pues también puede ser útil. Bueno, la segunda cuestión por la que es importante es porque a largo plazo vamos a ahorrar muchísimo tiempo. En el corto plazo va a ser bastante aburrido, pero en el medio plazo o en el no tan corto plazo vamos a ahorrar muchísimo tiempo si el análisis es reproducible. Vamos a poder probar otras especificaciones econométricas, vamos a poder replicarlo con más años, vamos a poder incluir nuevas variables y el esfuerzo va a ser
bastante pequeño. Y la tercera razón es porque en términos de errores hacer copia-pega es bastante peligroso, en lugar de tratar de obtener un output. De esto, ¿cómo organizar el trabajo en este sentido? Bueno, pues en esto hay mucho de personal y normalmente digamos que a estos temas no accedemos a no ser que alguien nos mande sus do files o encontremos alguna fuente escasa de algún libro que proponga alguna práctica. Bueno, yo os voy a presentar la mía, más o menos dos propuestas que más o menos que creo que pueden ayudar y por supuesto vosotros pues podéis modificarlas o mejorarlas. Eh, un flujo, digamos que es utilizando para aquellos que utilicéis como procesador de textos Microsoft Word y si hay alguno de vosotros que utiliza LaTeX, pues puedes automatizarlo todavía más. Hay algunos trabajos que abordan o que dan consejos sobre cómo hacer esto y os pongo ahí los links y en los materiales que se incluyen en la bibliografía pues también hay varias referencias en PDF sobre cómo llevar a cabo esto. Bueno, el primero de los flujos sería utilizando Word. Entonces, primero os voy a mostrar algunas de las cosas que puede hacer Stata directamente exportando a Word, a Microsoft Word, y después eh, una que utiliza como paso intermedio Excel, que en mi opinión te puede ahorrar más tiempo porque es más flexible. Bueno, en los dos casos, lo que vamos a utilizar es paquetes externos o que no son tan incorporados dentro de la instalación básica de Stata. Y el paquete de interés en este caso es el paquete stout, este que está aquí, que está creado por un sociólogo que se llama Ben Jan, que ha creado muchísimos de los paquetes. Hay más paquetes para esto, el otro que es muy conocido es outreg y hay alguno más. Han salido, sobre todo con las últimas versiones de Stata, alguno más, pero yo pienso, vamos, en mi opinión, es el más, es la propuesta mejor hasta la fecha. Eh, Stout es realmente impresionante y es demasiado grande, digamos. Tiene muchísimas cosas y la página de ayuda que es esta de aquí, pues es absolutamente tremenda. Es absolutamente tremenda, absolutamente larga, con ejemplos, etcétera, y está muy bien. Cuesta un poco dominarlo este comando. Tiene una versión básica, digamos, o una versión que te hace tablas ya, digamos, preconfiguradas, que es Staff, y después una versión que es todavía más flexible, que es Stout. Y además, pues te permite almacenar resultados, añadirle a los resultados que tienes nuevos resultados, etcétera. Es muy, muy potente este comando. En particular, pues voy a hacer aquí algunos ejemplos, voy a mostrar algunos ejemplos utilizando el comando staff que incluye este paquete. Entonces, bueno, vamos a ir al archivo dofile que tenemos y os voy a mostrar el funcionamiento, digamos, básico del programa. Bueno, vamos a abrir un archivo. Bueno, tenéis que instalar Stout si no lo tenéis instalado. Eso lo hacéis con ssc install Stout y replace para que reemplace la versión que haya. Y abrimos el archivo este que está aquí en la carpeta, ECV18T, que es un archivo con datos de trabajadores. Aquí lo tenemos, le he llamado T de mercado de trabajo y lo que vamos a hacer pues es la típica regresión salarial a la MINCER, donde vamos a tratar de explicar el salario en función de unas cuantas características observables. Bueno, voy a crear algún par de variables que necesito, como la edad al cuadrado, por ejemplo. Y bueno, una de las cosas básicas que hace esta sintaxis, hace muchísimas cosas y os voy a mostrar algunos ejemplos más complicados, pero lo básico es pues hacer varias regresiones, cada una con distintas variables
y presentar todas estas regresiones dentro de una misma tabla. Eso es una de las aplicaciones básicas. Tiene también para estadísticos descriptivos y otra serie de cosas. Como os decía, bueno, pues en la ayuda tenéis toda una serie de posibilidades. Sobre todo este paquete es especialmente potente para los resultados de las regresiones. Para otro tipo de tablas, pues no siempre Stout o Stab es el mejor y puede haber otros. Como veis, pues la cantidad de cosas y de cuestiones que podemos modificar y configurar pues es bastante elevado. En términos generales, pues os puedo decir que para esta labor que os comentaba de almacenar resultados de distintas regresiones y presentarlos conjuntamente, pues la sintaxis es bastante fácil. Lo primero que hacemos es corriendo cada modelo y almacenamos los resultados de cada modelo para poderlos usar con el comando est_sto, que hace referencia a Store Estimations. Y le ponemos un nombre al modelo. En este caso, pues le voy a llamar total a un modelo que voy a correr con toda la muestra. Después voy a correr un segundo modelo que es esto male, donde voy a hacer la regresión solo para los hombres, condicionado a que si el sexo es igual a 1, y esto female, donde voy a realizar la misma regresión, pero con el sexo. Vamos a correr estas regresiones. Y bueno, pues lo que he hecho es correr las 3 regresiones seguidas y lo que voy a hacer ahora es el comando pues de una manera bastante fácil, que después vamos a poder configurar mucho, pues me permite hacer una tabla de Word con todo esto. Y yo, claro, puedo correr esto siempre que quiera y bueno, pues modificarlo con bastante facilidad. No saca un documento de Word como tal, sino un documento RTF, que es un documento que lee Word, que es de texto enriquecido, Rich Text File se llama, ¿no? Pero que se abre y es habitualmente con Word. Tab tiene muchas opciones, no voy a usar ninguna, básicamente lo único que voy a hacer es poner todas las estimaciones en la misma tabla, total, male y female, usando esto y reemplazando el archivo si lo hubiera. Sobreescribiría si lo hubiera. Bueno, lo corremos y nos dice que lo ha guardado con el nombre que le hemos dado. Podemos echar un vistazo al archivo y bueno, no está mal, pero no es perfecto en el sentido de que esto nos va a tocar cambiarlo. Hay gente que presenta esto incluso en artículos, desde luego, pero normalmente no es muy admisible que presentes las variables como 1.sexo, cons, etcétera, unos estadísticos con algunos estimadores con 3 decimales, otros con 6 decimales, etcétera, ¿no? No es muy presentable. Entonces, claro, si nosotros cambiamos algunas cosas y volvemos a correr el modelo, pues nos va a volver a salir otra vez de esta manera y vamos a tenerlo que volver a cambiar. Aquí nos ha aparecido también, por ejemplo, la categoría de referencia a la educación, que como no tiene sentido, porque es la referencia, pues nos aparece aquí. Entonces, bueno, si uno cacharrea un poco con el comando, pues puede mejorar bastante el output que saca de aquí. Pero fijaos que es un churro considerable lo que sale aquí. Lo he ido partiendo en líneas y he ido poniendo aquí algunas explicaciones para mostraros qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a correr para que lo veáis y mostraros el resultado. Y bueno, como veis, esto ya es bastante más presentable. Incluso pues he puesto la tabla en español, he puesto esto aquí en mayúsculas, eh, todos tienen, todos los estimadores y todos los números tienen la misma cantidad de decimales, etcétera.
Hay aquí todavía alguna cosa que no me gusta, que no gusta mucho. Por ejemplo, pues la capacidad de Stata para manejar caracteres que no son ASCII, acentos y tildes y cuestiones por el estilo, pues es un poco limitada y nos genera aquí algunos problemas. Pero, aún así, pero digamos que hay incluso maneras de llevar esto. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, he hecho unas modificaciones donde puedes convertir el archivo a utilizar caracteres que no son Unicode convirtiendo esos archivos, ¿no? Y creo un archivo intermedio aparte después ese archivo intermedio eh, lo borro. Entonces os muestro cómo queda, que sería el salarios 2TDF este. Entonces, bueno, digamos que he conseguido una tabla que ya está bastante bien. Es una tabla que, bueno, pues ya está, ya es bastante razonable, porque la otra alternativa, la alternativa que hemos hecho cada uno de nosotros, pues es esta, básicamente. Haces así, le das a Copy Table, te vas a Excel, lo pegas y bueno, pues empiezas aquí a ponerlo un poco bonito y después te lo llevas a Word. Bueno, en el mejor de los casos, hay gente que se lo lleva a Word directamente o bueno, o uno puede llegar a ver hasta gente que hace copias picture y después se van a Word y hacen esto y se quedan tan a gusto, ¿no? Hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, digamos que con los medios con los que contamos hoy, pues hombre, pues parece más razonable tratar de hacer algo que sea más legible y presentable. El problema que tenemos con esto es que si queremos cambiar alguna cosa, todavía eso no es... esta es la tabla que os he mostrado, esta es la tabla que teníamos ahí y desgraciadamente, pues bueno, hay cosas sobre las que no tenemos total control. Desgraciadamente, algunas modificaciones que le queramos hacer a la tabla no se las vamos a poder hacer así. Y después la tenemos la tabla en un RTF aparte. Entonces, lo que tendremos que hacer con esa tabla es copiar y pegar a donde está en la ubicación donde queremos poner la tabla en nuestro documento de Word, en nuestro documento Docs, etcétera. Y después, bueno, si por ejemplo queremos cambiar el tamaño de la fuente, queremos quitar estas líneas horizontales. Lo habitual pues es solo dejar líneas horizontales aquí arriba y una aquí debajo. Si queremos hacer eso o cambiar lo de estándar error sin paréntesis, por ejemplo, creo que no he logrado cambiarlo. Ah, sí, pues sí logré cambiarlo, tengo que sustituirlo. Pues si queremos hacer eso, pues no lo podemos hacer a través de este comando. Entonces, una posibilidad es utilizar un comando que es mucho más flexible, aunque puede ser bastante más trabajoso, que se llama putExcel. Existe también un putDocs, pero acabas teniendo el mismo problema y es que acabas después teniendo que, que ir del documento que te has creado de Word al otro. Y este, bueno, pues te puede permitir alguna flexibilidad mayor. La idea básica de esto es que lo que vamos a tener es un texto en doc de este tipo. Y lo que hacemos es, bueno, aquí tendríamos nuestro texto y aquí tenemos nuestra tabla. Y lo que vamos a hacer es crear una tabla tal y como queramos o como querríamos que fuese esta tabla. Y lo único que no vamos a crear, lo único que vamos a dejar en blanco es el contenido de la tabla, lo que es el cuerpo de la tabla. Y lo que vamos a hacer es, vamos a generar todo esto en un Excel y lo vamos a generar con un formato
de tal manera que solo tengamos que hacer copia y pega del Excel aquí. Entonces, el control va a ser un poco mayor y no vamos a tener que andar modificando cada vez el formato en Word ni nada. Lo único que vamos a tener que hacer es un copia-pega. Únicamente eso. Digamos que es la manera de mayor simplificación. El comando se llama putexcel y no es un comando complicado, lo único que exige pues estar cacharreando y haciendo unas cuantas pruebas continuamente. ¿Y qué es lo que básicamente hacemos con este comando? Bueno, pues este comando lo que hace es crea hojas de Excel o quedan libros de Excel y dentro de los libros puedes crear hojas y básicamente lo que le dices al comando es con elementos que tú tienes dentro del Stata guardados, que te los pegue en distintas celdas. Entonces, pues para eso también vamos a utilizar bucles. Pues si tiene que pegar 40 celdas hacia abajo, pues no lo escribimos 40 veces, sino que generamos un bucle, por ejemplo. También nos permite, desde el propio putexcel, permite cambiar el formato de las celdas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar una tabla de Excel donde lo que nos interesa es el cuerpo de la tabla. De hecho, podríamos generar solo eso, si quisiéramos, solo los números. Y esos números después, con un copia-pega sencillo, nos lo vamos a llevar a Word. Esa es la idea. Y de esa manera automatizamos bastante el proceso. Esto, pues bueno, lo más sencillo pues es abrir un libro de Excel y después tú le dices la celda en la que quieres que haga determinadas cosas. Puede ser tan estúpido como decirle, bueno, ábreme el libro de Excel y en la celda A1 escríbeme la palabra variable. En la celda B1 la palabra media y en la tabla C1 desviación estándar. Después haces unas operaciones y después hay maneras de guardar los resultados que quedan guardadas automáticamente y le dices, bueno, en la columna B2 me pones una macro que he guardado que le he llamado rmin y en C2 una macro que le he llamado rsd. Esa sería la idea. Entonces, claro, de esta manera ya no estás tan constreñido a lo que StatUp te deja hacer, sino que aquí ya puedes hacer cualquier cosa. Claro, lo que pasa es que la primera vez que lo programes, pues va a ser un rollo. Hacer una tabla como está aquí proponiendo en el ejemplo, que es simplemente la media de una variable, estos son décimas de segundo en Stata y después hacer esta copia-pega de esta tabla a Excel y de Excel a Word, pues son 5 minutos. El problema es cuando en vez de una variable son todas las variables, varios años, lo tienes que repetir, etcétera. Entonces, el proceso este tardas más tiempo y en programar, aunque sea solo en la primera línea, pues sí que podrías tardar bastante. Si tardas, digamos, 5 minutos, pues a lo mejor en hacer la tabla correctamente y tal, tardarías una hora. Lo que pasa es que esa hora te va a quitar muchas horas por delante. Esa es la idea. Si piensas que solo vas a hacer esa tabla, pues claro, no merece la pena. El problema es que normalmente no acabas haciendo esa tabla, sino que la tabla no es la definitiva, vas a tenerla que cambiar, etcétera, etcétera. Esa sería el fundamento detrás de eso. Bueno, lo que voy a hacer es una regresión pues parecida a la de antes, lo voy a hacer todo mucho más manual y después con el putexcel pues le voy a indicar cómo llevarlo a cabo. La idea es esa, como os digo, tengo aquí esta tabla en blanco, voy a crear una hoja de cálculo que está creada en la carpeta con putexcel y después el cuerpo lo pego aquí. Y digamos que es un flujo bastante reproducible, solo me queda ese maldito copia-pega. Entonces, bueno, voy a correr la regresión que quiero realizar. En este caso he puesto las dummies manualmente. Y bueno, esto todo, en este caso, me lo está guardado en los resultados que guarda la regresión. Normalmente todos los comandos generan un output
y ese output pues podemos, esta vez es guardado como output de tipo E o de tipo R. Entonces, bueno, si uno hace return list, después de un comando que haga una estimación, pues le dice todo lo que ha guardado. Entonces, para que veáis, ha guardado aquí el número de observaciones, los grados de libertad, los grados de libertad aquí, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, etcétera, etcétera. Ha guardado aquí incluso la expresión de regresión y ha guardado una matriz con las betas y una matriz con la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes. Os puedo mostrar aquí estaría la matriz coeficientes guardada. En el otro, pues estaría, os lo voy a mostrar, la matriz de varianzas y covarianzas y también la varianza de cada coeficiente, de donde puedo sacar la desviación estándar de cada coeficiente. Aquí lo tenéis y esto de aquí sería la varianza de cada coeficiente, la raíz cuadrada de esto sería la desviación típica de cada coeficiente. Bueno, están aquí almacenados, lo tenemos, quizá los tenemos que almacenar pues, de una manera más amigable, en macros, en escalares, etcétera, y después pues simplemente en el Excel lo que le voy a hacer es configurarlo como os había señalado aquí. Pues bueno, pues vas a ponerme la variable, vas a ponerme el coeficiente, después vas a ponerme la desviación estándar debajo entre paréntesis, etcétera. Me vas a poner aquí 3 estrellitas si el p-valor es menor de 0,01, etcétera, etcétera. Y así para las 3 columnas. Digamos que, pues, que hay que hacer un poco de trabajo codificando, sacando la información que hay dentro de las matrices. Entonces, si esto es simplemente para hacer una regresión de prueba, no lo hacemos. Pero claro, si esto es algo que podemos tener que realizar pues para un trabajo de fin de máster o cosas por el estilo, pues puede que sí sea útil porque la cantidad de estimaciones que vamos a tener que realizar pues es muy grande. Voy a correrlo. Este comando tarda un poco porque básicamente lo que hace es está machacando y machacando sobre un mismo libro de Excel. Y os voy a enseñar también algún ejemplo de un trabajo que estoy haciendo. Aquí hay un bucle, entonces está corriendo un montón de veces y aquí el archivo lo salva cada vez que le pone algo encima. Entonces, este comando sí que suele tardar bastante. Es de los comandos que más tarda, no por el stata, sino por el Excel, claro. Aquí básicamente lo que le estoy diciendo es para cada modelo, pues en cada columna que me vaya poniendo los coeficientes de cada modelo, etcétera. Este es el último de los 3 modelos.
Y aquí lo tenemos ya. Lo he llamado salarios XLSX. Y aquí lo tenemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues simplemente lo único que vamos a tener que hacer ahora es, tengo aquí mi archivo de Word preparado. Bueno, no sé qué demonios he hecho. Bueno, digamos, y bueno, pues ahí lo tenemos, como veis. Entonces, si por lo que sea me he equivocado o quiero meter otra variable o lo que sea, bueno, lo único que tengo que hacer es, bueno, le pongo otra fila más aquí, corro todo y vuelvo a hacer el copia-pega. Pero digamos que es un flujo bastante reproducible. Posiblemente se puede hacer todavía más reproducible, pero bueno, no está mal, digamos. Esta sería la idea más o menos. Os muestro algún ejemplo. Por ejemplo, estoy ahora haciendo un trabajo de consultoría y pues de hecho justamente lo que estoy haciéndoles es una especie de package de replicación que por supuesto no se van a mirar. Yo prefiero hacerlo en látex por lo que os comentaba que es más fluido pero y que tengo que hacer menos copia-pega y demás, pero bueno, no hay tutía con esta gente. Te dicen que no saben de qué estás hablando, te dicen que no, que es que quieren poder editarlo y dices, pero si lo podéis editar igual, pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis las tablas que fui sacando, porque claro, aquí hay, creo que son 64 tablas las que hay en total en lo que les voy a dar. Entonces, pues imaginaos lo que puede ser tener que hacer eso otra vez, ¿no? Son indicadores de pobreza y de beneficios sociales con estos datos de la encuesta de condiciones de vida, pero en muchos países. E incluso al sacar los datos, le digo que los datos que estén basados en menos de determinado número de observaciones me los ponga en amarillo y los que están con menos de otro determinado número de observaciones los ponga en verde. Aquí tengo todos y después, bueno, pues he ido haciendo copia-pega, que claro, he perdido cierto tiempo, pero más hubiera perdido de la otra forma al documento final, con todos los peleas que uno tiene con el Word. El documento no es grande, pero las 65 tablas no le gustan demasiado a Microsoft. Fijaos aquí el índice de tablas es una cosa absolutamente horrible.
Entonces, pues la idea fue esa. Yo lo que hice es generé las tablas con todo menos el cuerpo de la tabla. Lo único que yo no tenía en la tabla era esto. A ver si... relaciona esto. Bueno, lo único que yo no tenía en la tabla eran los números. Esa era la idea. Esto no estaba y yo lo que hacía es hacía copia-pega desde mi Excel de los números y normalmente pues ya no tenía que hacer nada porque ya había preparado aquí el formato y había preparado el formato y el formato de Excel ya lo sacaba dado desde Stata. Esa era la idea. Y bueno, pues ahora hay algún comando que te permite editar directamente en Stata y salen cada día nuevos, pero la verdad que no he explorado si funcionaban bien ni nada. Son paquetes que ha hecho la gente. ¿Dudas o preguntas con esto? Bueno, pues si no hay ninguna más, pasamos al otro flujo, que este es el que trato de utilizar más, y es utilizando LaTeX. No sé si alguno de vosotros es muy probable que sí que hayáis oído hablar o que lo utilicéis, etcétera. Bueno, es un compilador, es gratuito y es de código abierto y queda muy bonito. La calidad es muy buena, la calidad digamos que es profesional, es lo que suelen utilizar en las revistas para editar los textos, los utiliza pues las editoriales como Springer, etcétera, pues lo utilizan así. ¿Cuál es la única desventaja? Y bueno, tiene dos desventajas. La primera desventaja es que no estamos acostumbrados a un formato que es procesadores that is what you see is what you get. Lo que tú ves es lo que tú obtienes, que es Word. Básicamente tú tecleas y vas viendo lo que va saliendo. En LaTeX no. En LaTeX lo que ocurre es que tú tienes un código y ese código lo compilas y te sale un producto. Y el producto pues lo puedes obtener de varios tipos de archivo, pero el producto habitual es en PDF. Y el código es de texto plano. ¿Ventajas que tiene? Pues la gran calidad, como os decía, y sobre todo si hay fórmulas matemáticas por medio, pues es tremendamente bueno. Después la gestión de la bibliografía, pues automáticamente, una vez que has compilado tu bibliografía, pues haces todas las citas y aparecen todas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la otra desventaja es que digamos que hay que aprender, pero la curva de aprendizaje no es complicada, no es pronunciada. Hay algún programa, pero yo no os lo recomendaría porque yo aprendí esto sin mucho problema. De hecho, pues estaba en un trabajo y me dijeron, ¿sabes usar esto? Y yo dije, sí, 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 sé utilizarlo. No sabía, pero digamos que fui aprendiéndolo sobre la marcha, o sea que muy difícil no podía ser, ¿no? Eh, y no, por ejemplo, nada comparado con R o incluso es más fácil de aprender que el propio Stata, ¿no? La idea también es que separas la forma del contenido. Entonces, pues tú en cualquier momento pues puedes cambiar la forma. Eh, Porque la forma la cambias con comandos. No tienes que ir seleccionando trozo de texto a trozo de texto y seleccionarlo con la ventana. Digamos que es más de que hay una especie de etiquetas que tú las cambias y cambian cosas. Y todo lo que tú insertas de letra, de texto, eso va en texto plano.
como si fuera lo que metéis en un bloc de notas. La interfaz no es tan fea, ahora os muestro. Hay muchas herramientas para usarlo. De hecho, hay una que se llama Scientific Workplace, que yo creo que está un poco en decadencia, yo no lo llegué a usar, que sería una especie de Word para LaTeX, que te lo presenta al mismo tiempo. Ya os digo que no es complicado, entonces no creo que merezca ni siquiera la pena. El programa es de pago, supongo que se podrá comprar, entre comillas, en esos lugares oscuros de Internet donde el precio tiende a cero. Pero no creo, y lo que decían es que después, bueno, que había que depurarlo un poco, que a veces no quedaba muy bonito, no sé qué, bueno, no lo sé. Yo he aprendido directamente en este caso con los gratuitos, no soy un obseso de los gratuitos porque, en fin, no conozco a nadie que tenga el Microsoft Word comprado o el Office comprado, con lo cual, eh, al fin y al cabo, lo de que son de pago es entre comillas, ¿no? Y, y bueno, pues básicamente cómo funciona es que nos tenemos que bajar una distribución. Las más comunes es Mictex y TextLive. Eh, y después hay editores. De hecho, con las distribuciones suele venir algún editor gratuito. Hay uno que se llama Text Studio, que es el que yo uso, otro que se llama TextMaker y otro que se llama Leaks. Y después hay uno que se llama WinText, etcétera. Y además todo esto lo puedes tener mezclado con Dropbox o Google Drive, bastante mejor va Dropbox que Google Drive, y entonces pues todo lo que estás haciendo lo estás haciendo en tu ordenador y en la nube a la vez. Y otros coautores pueden acceder, pueden modificar el archivo, etcétera. Obviamente ahora no nos vamos a poner a instalar esto ni nada, eh, y de hecho hay una opción que no requiere instalación para usar todo esto, y si queréis cacharrear un poco y probarlo alguna vez si no habéis usado LaTeX, pues puede estar bien, y es un editor online que se llama Overleaf. Lo mejor, Overleaf tiene varias cosas muy buenas. Eh, Sobre todo de cara al trabajo colaborativo. Tiene lo que se llama, bueno, es gratuito y tiene lo que se llama control de versiones, y es que tú puedes recuperar cualquier cambio en el código en cualquier momento. Es un texto plano y entonces puede cambiar. También permite que ambos trabajen a la vez. Dropbox, por ejemplo, si lo habéis usado, supongo, pues te permite trabajar a la vez, pero si dos se ponen a trabajar en el mismo archivo, cosa que uno no debe hacer nunca, aunque te avisa y te dice, fulano está trabajando en el archivo también. Entonces lo que uno debe hacer es parar de trabajar uno de ellos. Este funcionaría como el Google Docs, que permite a los dos trabajar a la vez en el mismo archivo, simultáneamente. Entonces es bastante interesante. El único problema, entre comillas, que tiene es que la versión gratuita pues no permite disfrutar de todo el potencial. Permite disfrutar, o sea, es muy útil y se puede usar de todas maneras. Yo lo he usado con un colega que si instalaba esto, el LaTeX, pues se lo tenía que instalar yo, básicamente. Entonces, para no liarle demasiado, pues le dije, bueno, vamos a usar esto, ¿no? Es gratuito, uno se registra y bueno, pues la dinámica pues es bastante similar al de cualquier documento. Si uno tiene la versión de pago, pues te permite hacer todavía mejores cosas y sobre todo te permite, por ejemplo, integrarlo con Dropbox o integrarlo con GitHub u otros programas a la vez. Mientras que aquí, pues digamos que si tienes archivos de gráficos o lo que sea, pues los tienes que subir al documento, digamos. Tienes que hacer upload file y bueno, pues es un poco más tedioso, obviamente, ¿no? Muchas universidades lo tienen. No sé si la UDELAR lo tendrá. Es posible, hasta es posible que lo tenga, ¿no? Aquí yo di la batalla por perdida. Bueno, eh, os he puesto ahí también en la bibliografía pues algún recurso para LaTeX por si alguno quiere empezar, pero bueno, os cuento básicamente cuál es la idea. La idea es que hay aquí
unas etiquetas que uno pone sobre todo en el preámbulo y después cosas que uno escribe. Las tablas son bastante farragosas en LaTeX, ¿no? Y después, ¿cuál es la idea? Pues la idea es un poco como antes. La idea es que uno genera el cuerpo de la tabla y genera el armazón, el esqueleto de la tabla y digamos que el interior, el cuerpo, los números es lo que vamos a generar con Stata. Stata los va a generar en un archivo adecuado a LaTeX, que es una especie es un archivo de texto plano con determinada sintaxis, y después lo único que vamos a tener que hacer es desde LaTeX llamarlo. Entonces, en LaTeX, pues existe la posibilidad de llamar a un archivo determinado y que lo inserte ahí, y se hace con un comando que tiene LaTeX que se llama input. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es llamarlo e incluirlo ahí. Y esto igual se puede hacer con gráficos. Aquí voy a crear una función de densidad del salario por sexo en España y lo que voy a hacer es crear una figura de PDF en PDF directamente de Stata y después la voy a llamar y la voy a incluir aquí. Si tuviera la versión de pago o si esto lo hiciera en mi ordenador en lugar de en este portal online para que lo veáis, todo esto simplemente correría el archivo de Stata, después correría aquí y listo. Aquí, como digamos que no lo tengo y lo estoy haciendo online para que lo veáis, pues el archivo resultante de Stata lo tiene que subir aquí. Eso sería la única diferencia. Por eso pues, es más interesante hacerlo en el ordenador. Es bastante la idea es bastante similar, entonces lo que hacemos es, vamos a hacer una regresión, vamos a utilizar el out, que es como el step pero más flexible, y ahí digamos que siguiendo las instrucciones y las posibilidades que nos da, pues vamos a poder sacar algo pues vamos a poder sacar un archivo que LaTeX es capaz de interpretar. Voy a correrlo para que lo veáis. La sintaxis es una cosa parecida a la que uno hace con Word. Lo ha corrido y ha sacado esto que he llamado tabla 1text. Os voy a mostrar, la podría abrir con el archivo, con un editor de LaTeX, pero lo voy a abrir con un bloc de notas para que lo veáis. Es este que pone main.txt. No, es este. Table 1text. Y aquí lo tenéis. Y esto es un archivo de texto plano que LaTeX es capaz que es como se hace una tabla en LaTeX, y entonces pues directamente el programa la va a coger, va a agarrar la tabla y la va a interpretar. Lo único que tengo que hacer es llamar al archivo aquí. He puesto aquí que se hace con input tabla. He generado, voy a crear también un gráfico que voy a obtener en PDF. Que es este de aquí. Y lo que hago es lo mismo. He dejado un hueco para él y lo llamo aquí. Es con include graphics, bla, bla, bla. Ahora, perdón, llamo al archivo y aquí lo tengo. Tengo la tabla. Como veis, pues queda súper bien. Alguna cosa incluso, pues, todavía se puede mejorar, pero queda súper bien. Aquí tengo el gráfico, etcétera. De tal manera que para hacer cambios y reproducir esto, lo único que tengo que hacer es ejecutar mi archivo de Stata y después desde el programa de LaTeX que estemos utilizando, compilar. Y entonces es un flujo, es casi un documento dinámico. Casi.
porque tengo primero que correr Stata y después correr LaTeX. Digamos que tengo que correr dos programas. Pero básicamente, si yo hago un cambio en el archivo de Stata, ejecuto y después compilo, todo me aparece cambiado. Y bueno, pues como veis, pues ya perfecto prácticamente para publicar o lo que sea. Aquí pues tengo otro ejemplo donde incluso lo que genero es un párrafo que pongo ahí y con un paquete que se llama TextDoc, creo que es. Con un paquete que se llama TextDoc que bueno, pues se complementa bastante bien con lo que estamos haciendo aquí y que te permite pues también sacar texto que pueda ser interpretado por esto. Aquí está el proceso más o menos comentado y bueno, pues me quedaría solo por comentar alguna cuestión sobre los documentos dinámicos, que es cuestiones que son parecidas a TextStudio y demás, a RStudio y demás. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Cuestiones que os surjan? Bueno, la última cuestión que tendría que ver ya con rizar el rizo o el máximo de reproducibilidad, que yo realmente no lo he usado para papers, pero se puede usar, es los documentos dinámicos. Básicamente es que tú seas capaz desde Stata de correr de correr el archivo y que eso te genere un documento. Bueno, las últimas novedades que hay en Stata, creo que es simple la versión 15 y la 16 únicamente, ni siquiera hasta la 14, pues te permiten hacer esto en documentos docs, en documentos de Word, en documentos PDF y en documentos HTML. Entonces, bueno, pues es de dinámico porque cuando modificas los comandos, pues te cambian los resultados en tu documento en PDF, tu documento de HTML o tu documento en Word. Yo creo que está bastante bien y sobre todo pues para hacer informes preliminares de resultados, presentaciones, páginas web sencillas, está bastante bien. Por ejemplo, todo este curso está hecho así, está hecho con un informe dinámico. Es un archivo de Stata eh, donde cuando introduce texto lo haces de una manera y cuando introduces comandos de Stata lo haces de otra, etcétera. Pero en mi opinión todavía para escribir papers no es suficiente para hacerlo desde aquí. Si habéis visto, por ejemplo, las posibilidades que ofrece RStudio y un paquete que tiene que se llama NIT, a lo mejor alguien lo conoce, eh, pues en mi opinión es todavía es R con RStudio y NIT son mejores todavía. Son mejores todavía que lo que puede hacer Stata. En el caso de Stata tenemos varias opciones para hacer documentos dinámicos. Una primera es la que viene de serie en la versión 15 y en adelante, y es un paquete que se llama DynDoc. Está bastante bien. Yo creo, no obstante, que hay mejores alternativas creadas por los usuarios. Y para mí la que yo uso es el paquete MarkStat de un estadístico de Princeton que se llama Germán Rodríguez, que bueno, la página web os la he puesto y es el que os puse que tenía también algún tutorial. Y es como yo aprendí el tema este de los documentos dinámicos. ¿Y por qué creo yo que esta opción es mejor que la que viene de serie en Stata? Porque es muy, muy, muy parecido al Markdown. Si alguien ha usado R Markdown, por ejemplo, con RStudio para hacer documentos dinámicos, la manera
en la cual uno introduce los comandos de R en el documento, que se llaman chunks y demás, lo que ha hecho este hombre es hacerlo igual para Stata. Esa es la historia. Entonces, si alguien ha usado ya RStudio y ha usado esta historia de los documentos dinámicos con NIT, pues lo más parecido es esto de Markstat. Y bueno, pues hay muchísimas posibilidades. Y además, bueno, pues en Stata 16 existe la posibilidad de integrar código de Python en Stata, Stata en Python y además con R. Incluso puedes ejecutar o llamar a comandos de R desde Stata y viceversa. Ha habido bastantes mejoras en este sentido. Otra cosa relevante de cómo integrarlo con otros programas, pues bueno, como los archivos DO son archivos de texto, al fin y al cabo, pues puedes emplear sistemas de control de versiones, que lo suelen utilizar, por ejemplo, los programadores, porque como utilizan archivos de texto para programar, lo único es un texto plano, entonces los cambios se pueden quedar perfectamente reflejados en el texto plano con un programa de control de versiones. Eh, es complicado, el JIT tiene una aplicación a través de la nube que se llama GitHub, pero para los que no conocemos mucha informática, es sustancialmente más fácil utilizando una aplicación que se llama GitHub Desktop. Y bueno, pues básicamente esto es que cuando hacemos cambios en nuestro ordenador, en lugar de llevarlos automáticamente a la nube, digamos que nos da la opción de aprobarlos. De hecho, yo esta página la tengo hecha como os decía, la he hecho con Stata, me genera unos archivos HTML y yo después los archivos HTML le digo súbelos. Cambia lo que haya que cambiar en los archivos, lo que haya que cambiar en la página web, de las cosas que he modificado desde la última vez. Y como la página lo que ha generado es documentos HTML, que aunque yo no manejo HTML, pero con el programa, con el paquete este de Germán Rodríguez, pues lo he hecho, pues entonces el HTML es un archivo de texto, entonces detecta perfectamente qué ha cambiado y qué no, y lo que ha cambiado lo cambia. Entonces, en el caso de Stata, lo podemos usar también con los archivos DO. Hay gente que tiene su página de GitHub. Yo, de hecho, la página web la tengo alojada en GitHub. GitHub es gratuito, al menos la versión o la parte esta que yo uso, y tiene allí los códigos que comparte con otra gente o que incluso comparte con todo el mundo. Y todo el mundo en la versión esta gratuita es abierto y todo el mundo tiene acceso como lector a tu escritorio, a tu página. Permite a varias personas que trabajen de forma simultánea e incluso una persona que no tenga ningún vínculo puede solicitar contribuir. Todos los cambios son reversibles y en cualquier momento puedes volver a la versión que quieras. Bueno, os pongo ahí también un tutorial, etcétera. Y digamos que esto sería pues un buen flujo, que es si tú usas GitHub y después estás usando Dropbox y tienes también tu computadora. Pues esto, pues lo que tienes es en tu computadora tienes unos do files que también están en Dropbox. Entonces a lo mejor pues eh, para tener una copia online. Como sabéis, pues Dropbox se sincroniza con tu ordenador y tú en el archivo del proyecto puedes los cambios que hayas hecho aquí y que hayas hecho en Dropbox, decir que cuando quieras te los pase a el GitHub, que es como una especie de repositorio tipo Dropbox también, pero solo con que tiene esta posibilidad del control de versiones. Entonces, pues, por ejemplo, el flujo que propone aquí esta gente. Aquí, bueno, pues hay aquí unos cuantos trabajos propuestos sobre cómo emplear esto, pues cómo usar GitHub con Stata y con Dropbox. Hay aquí también un tutorial de reproducibilidad, están algunos de los artículos de Benjan que os comentaba y hay aquí un libro que es uno de los que yo utilicé para aprender LaTeX, que es
este de Applied LaTeX for Economy, Social Science, Social Scientists and Others, ¿no? Obviamente, aprender LaTeX requeriría un curso solo de LaTeX. Esto simplemente es para que veáis pues las posibilidades que nos da esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna cosa que queráis que volvamos sobre ello en el tiempo que nos queda? No se te oye, Rodrigo. ¿Se escucha? Ahora, Sí. ahora sí. Yo te estaba preguntando si vos sabés si, por ejemplo, en el Stata AC puedes hacer. Tenés un do y Sí, querés llamar a otro do que ya tenés creado, por ejemplo, para sí, sí, hacer. sí. Sí, sí, exacto. Eso es lo que se suele hacer en los paquetes que cuando le das a una revista a un paquete de ese tipo. De hecho, es una buena práctica. En el libro de Long, creo que es, eh, se plantean algunas de estas cosas. Os puedo mostrar alguna idea. Este, de hecho, cuando tienes todo montado, digamos, lo que generas es, puedes hacer eso y puedes generar archivos master, que es lo que he hecho yo aquí. Digamos que tengo dividido todo el análisis en 4 archivos que lo que hacen es preparar los datos, hacer toda la limpieza de la base de datos, etcétera, y después unos cuantos que me hacen los análisis, en vez de tenerlo todo en uno, que es una buena práctica. Mejor que tenerlo todo en uno, pues imagínate cada vez que tienes que correr eso. Entonces, una vez que esto ya lo tengo más o menos, que tengo unos cuantos archivos, que ya lo tengo preparado, pues tú puedes tener un archivo que le puedes llamar master y básicamente lo que haces desde allí es llamas a otros archivos do. Este lo he creado para que cuando estos tipos lo reciban solo tengan que ejecutar este. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, teclea aquí el directorio donde vas a poner las cosas. Y le doy cd, que es para fijar el directorio y que fije como directorio el directorio que ellos ponen. Lo único que tendrían que hacer ellos cuando yo se lo mande es poner ahí el directorio donde lo tengan. C Dropbox, C Manolo o lo que sea. Entonces, harían esto y si tienen la estructura de directorios que yo tengo, que es lo que tienen que hacer y le he puesto en el archivo readme que lo hagan, pues yo desde aquí llamo a mis 4 archivos de preparación y después a los 5 archivos de análisis. Es lo que estaría haciendo. Pero sí, claro, es una estrategia habitual y buena. Y después, ya digo, trocear el análisis está bien. Eh, Haría falta, digamos, que un curso solo de eso, pero por ejemplo, una práctica que yo creo que es buena, que yo aprendí un poco con este libro, pues es que de cada archivo DO solo sacar un archivo DTA, no sacar 5 archivos DTA y no sé qué. Entonces, un archivo DO me genera el DO1 me genera el DTA1, el DO2 me genera el DTA2 y si los quiero tal o lo que sea, pues tengo un 3 que me llama a los otros dos, los une y me genera un DTA3, digamos. Así más práctico. Gracias.
¿Alguna otra cuestión? ¿O algún tema en particular sobre el que tengáis interés? Y bueno, pues a lo mejor os puedo o tratar de orientar con algún recurso, alguna bibliografía o lo que sea. Tampoco tiene por qué ser ahora, puede ser, pues si tenéis dudas o lo que sea, pues ya o probablemente ahora mismo es demasiada información, pero fundamentalmente lo que he tratado aquí es de mostraros el tipo de cosas que se pueden hacer y cómo buscar la información para hacerlas. Fundamentalmente eso. Normalmente, pues cuando eh, la idea es, pues uno sabe porque ha leído cuál es la técnica que tiene que aplicar, uno busca cómo aplicarla en Stata, primero dentro de la ayuda, después pues yendo a Statalist, etcétera, y después pues implementándola. Y después, bueno, pues a la hora de obtener los resultados, pues de esta manera. Y para los procedimientos, digamos, para los gráficos, una estrategia que puede ser buena es la de generar el gráfico con las ventanas y después llevarse el código al DoFile. Al principio, el hacer las cosas, sobre todo cuando uno está acostumbrado a programas en los cuales no usa sintaxis, como el Excel o en gran medida el SPSS, que se suele utilizar sin hacer la sintaxis, pues es un poco raro. Lo que pasa es que en cuanto 2 o 3 veces estropeas los datos y tienes que volver a empezar, pues te das cuenta de que el archivo do es una buena idea. Entonces, cuanto antes uno empiece a trabajar con ellos, pues mejor. Bueno, por mi parte ya habría cubierto el material, con lo cual lo daría aquí por terminado. Si surgen dudas, obviamente, utilizad foro, correo electrónico, etcétera. E incluso, pues, si hay dudas de un número importante, pues podemos hacer una sesión pues en algún momento de la semana que viene o lo que sea, pues por este mismo medio. No hay ningún problema, me comentáis y sin problema. Igualmente, pues si hay algún tema específico de alguien que está estimando determinado modelo, que tiene problema para determinada cuestión y cree que puedo darle alguna pauta que le ayude, pues igualmente. Ese tipo de cosas, por ejemplo, pues a lo mejor es mejor por correo que por el foro. Pues estoy estimando no sé qué, no sé exactamente qué hacer, etcétera. Y con los ejercicios igual, pues si vais encontrando problemas, pues igual consultadme y demás, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues por mi parte esto es todo y ha sido un placer. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Una Muchas gracias. consulta. Sí, Gracias. Los ejercicios vi que hay que entregarlos mediante EVA. sí, En el caso de que seamos dos personas, ¿entregamos las dos personas los do file y eso? ¿O solo una? como queráis. Como queráis. Sí, realmente da un poco igual. Ok, Realmente da gracias. un poco igual. Si lo entregáis los dos, lo único es que os puedo poner la nota en el EVA. Porque si mal no recuerdo, es igual que la plataforma que yo uso aquí en Salamanca. Y me da la sensación de que solo te deja poner la nota si hay algo entregado. Entonces, digamos que le aparecería a uno la nota y después, pues yo al coordinador del máster, a Juan Pereira, pues le mandaría un Excel con las notas. Si queréis que os aparezca a los O dos, podrían subir los dos la misma, ¿no? claro, claro, sí, sí, los dos lo mismo. Eso Ah, sí que, sí, ya tenía. eso sí que me sería embarazoso para mí. eh, Ah, ah. No, pero digo, si la firman como que lo entregaron dos personas al grupo, como que hicieron un grupo de dos.
Sí, sí, ¿no? sí, sí, los dos subir la misma, sí. Y firmarlo los dos. Eso sí estaría, eso sí, Claro, eso digo. pero bueno. Nada más. Bueno, pues nada, como os dije, pues queda a vuestra disposición para cualquier cosa que vaya a surgir. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.